Y en nuestra mesa ya está aquí con nosotros Fernando Santiago. Muy buenas tardes ya. Pues ya, buenas tardes para los que han comido y buenos días para los que estamos sin comer. Bueno, hablemos precisamente de las empresas, porque en los gestores administrativos estáis realizando un nuevo barómetro y las cosas no pintan desde luego bien. No, porque como ya dije el otro día, no van tan bien como nos insisten los de los datos macroeconómicos y sobre todo cada vez más complicado. Además te recuerdo que ahora ha habido modificación, ahora nos están diciendo que las previsiones que se hicieron sobre el final del 2022, que ya hemos recuperado la economía, nos retrotraen. Yo la verdad es que estos temas de cultura macroeconómica me cuesta mucho esfuerzo lograr entenderlo y que salgan las cifras. Porque lo cierto al final son los datos que tenemos del pequeño negocio, que yo creo que es el que nos interesa a los que estamos aquí y a los televidentes, ¿no? Y resulta que en estos momentos, y es nuestro nuevo barómetro, que os voy a dar un avance, no está del todo perfilado, pero esto es un avance de lo que vamos a publicar en los próximos días. Tenemos 300.000 negocios, que supone un 10% de los pequeños y de los medianos negocios de este país, que están recibiendo apremios y embargos por parte de la Seguridad Social y de Hacienda. 300.000. Tenemos que 600.000 negocios, el 21% de los negocios totales que tenemos en España, están vendiendo menos que en el año pasado. Otros 600.000, es decir, cerca de este 20%, han cerrado el primer semestre del año 2023 con pérdidas. 450.000 declaran estar fuera del sistema. Estamos hablando de un 15% de los negocios. Y un 10%, cerca de 300.000, nos reconocen, entre sociedades y autónomos, que están muy cerca de cesar su actividad o cerrar el negocio. Y es que en macroeconomía dicen que están bien, pero si sumamos el endeudamiento total que tienen que tener todos estos pequeños negocios y las pérdidas de los mismos, yo estoy seguro que ensombrecería y con muchísimo los beneficios que están dando las top 10 en el ranking de empresas españolas, que es probablemente su endeudamiento no llega a cubrir con las pérdidas, lógicamente, de los bancos, con los beneficios de los bancos de las empresas. Si tuviéramos una empresa como hace poco que ha entrado en concurso, Celsa, todos hemos oído hablar, 2.433 millones de euros de deuda, que los han reconvertido, 1.300 millones de euros en acciones, con las filiales de Abengoa, con una deuda de más de 1.500 millones de euros. Si cogiéramos la medida de los trabajadores, además de estos negocios, de esos que estábamos hablando, 150.000, la media son 2 trabajadores, estamos viendo que 300.000 personas están a punto de quedarse sin empleo. Bueno, pues si cogiéramos una empresa de las características de estos autónomos y pymes que están a punto de cerrar, 300.000, con este volumen de trabajadores y con ese nivel de deuda, no dejarían cerrar, estaría en los telediarios, saldrían subvenciones, saldrían bonificaciones e incluso se saldría a la calle. Y sin embargo, como somos un número, como los autónomos, los pequeños empresarios, somos un número, simplemente nadie sale a la calle a protestar y aún nadie sale a la calle a defender a estos miles que son los que sacan el día a día de nuestras ciudades, de nuestros pueblos y de este país adelante. Y una anécdota que dice nuestro barómetro: el 70% de los empresarios encuestados están dispuestos a salir a la calle, es decir, como dijo el señor Aznar, ¿no? Pero necesitan un líder que les empuje, que les saque de verdad de ese ostracismo para protestar donde haya que protestar. Y no es una llamada al golpismo, no es una llamada a la movilización social, porque si seguimos este camino, las multinacionales, como en todos los países ricos, ganarán más dinero que nunca, pero los españoles de a pie, la clase media, será también más pobre que nunca. Un líder fuera de la política. Esperemos. En fin, un 20% de los negocios ha cerrado, me has dicho, en los 6 primeros meses del año. Con pérdidas. Con pérdidas. No ha cerrado. Ha cerrado, están con pérdidas en su negocio. Y un 10 es el que se propone o cree o está convencido que va a cesar su actividad o bien simplemente va a pegar cerrojazo a la puerta y desaparecer. Y Nadia Calviño diciendo que va muy bien. Yo no sé si estarás de acuerdo con la teoría que tengo yo siempre de que
de que las multinacionales siempre están montando una fiesta cada vez que el PSOE gobierna. O sea, cada vez que el socialismo gobierna es la mejor noticia para las multinacionales porque se dedican a destruir el tejido productivo medio, las pymes, y todo ese mercado lo absorben ellas. O sea que al final el que iba a tomarse el café al bar Manolo termina tomándoselo en Starbucks, el que iba a la pequeña zapatería del barrio que cierra por la ruina económica termina yendo al Primark, o termina yendo a Zara. Entonces yo es que siempre he pensado así, que son los defensores de los obreros y los trabajadores, pero al final los que siempre terminan beneficiándose cuando gobierna la izquierda son las multinacionales. Con la subida de los salarios mínimos pasa lo mismo. Subida del salario mínimo, pues al final repercute en el pequeño empresario que no puede pagar, o sea, no puede hacer frente a esa gran subida de salario, y termina yéndose al paro, y el que se beneficia es la multinacional, que ya paga por encima de ese salario mínimo. No sé qué opinas de eso. Mira, yo, como saben, o como sabéis, no soy político, no suelo ser amigo de pronunciarme políticamente por el cargo que tengo. Lo que sí digo es que hay determinados gobiernos que hacen una serie de medidas, vamos a llamarles sociales. Esas medidas sociales en ocasiones llevan subvenciones, llevan ayudas, llevan etcétera. Eso al final supone, uno, en los mejores tiempos de la historia para los gestores administrativos, porque tenemos más trabajo que nunca, porque se estropea el mercado. Pero no es una cuestión tanto de las siglas de un partido, sino del tipo o de la tipología de política que se haga. Las medidas sociales, el aumento de las ayudas, etcétera, está muy bien, ayuda a determinados grupos colectivos, pero incide de una forma directa y clara sobre los colectivos pequeños, sobre los millones de empresas que hay. Beneficia, porque siempre las multinacionales se ven beneficiadas por este tipo de medidas, que ven como en masa se dirigen hacia ellos los consumidores, y se perjudican los negocios de la esquina y se benefician los gestores administrativos, que ven que el mogollón se monta contra una administración que no está preparada y que no tiene capacidad de atender al ciudadano por esa medida que se saca, y entonces tienen que ir figuras como la del colaborador social a solucionar el problema de la administración pública. Creo que con eso más o menos ha quedado contestado. Fernando, una pregunta. ¿Cómo está ahora mismo la cuestión de los salarios si lo comparamos con los beneficios empresariales? ¿Cómo está la balanza? Bueno, la cuestión de los salarios está mala. Es decir, los salarios no han subido, evidentemente, en la misma sintonía que han subido otros productos, otros elementos. Por cierto, ya está a 2 euros la gasolina, que la 98, que el otro día dije, estamos a punto. Ya, ayer eché ya gasolina yo de 98 a 2 euros, o sea que ya ha llegado. El problema de los salarios es que estamos emperrados, y a nivel macroeconómico, a nivel político, no tengo ni idea si así o no, pero estamos empeñados en que tiene que haber subidas todavía del salario mínimo interprofesional en relación con el salario medio. Pero eso a nivel empresarial, a nivel de pequeña y mediana empresa, será la ruina absoluta, total y final de los pequeños negocios que no tienen ese margen. Es decir, o lanzamos una subida indiscriminada de todos los productos hacia arriba, con lo cual vamos a disparar de nuevo la inflación, lógicamente, o esto no se va a acometer, porque si pretendemos que un salario mínimo interprofesional en este momento llegue a 1.400 euros, la franja de trabajadores que hay entre los 1.000 y pico que está ahora el salario mínimo interprofesional y los 1.400 es de decenas, por no decir centenares de miles de trabajadores. Eso implicaría un efecto escala de la subida de los costos salariales, de la masa salarial, a cientos de miles de trabajadores de golpe, que no estarían obligados, pero que tienes que hacerlo por la simple estructura de empresas, lo que significaría para los negocios necesaria y obligatoriamente la subida de los precios. Esa subida de precios se traduciría en una escalada de nuevas subidas de precios, eso sí, en una mayor recaudación de la administración pública, porque recauda sobre tipo de interés fijo y a medida que sube la cuantía sigue subiendo su recaudación, y que al final, y sin que esto sea una contestación macroeconómica, en la microeconómica supondría que el doble de lo que está previsto que desaparezcan puedan desaparecer, y supone que no exista ningún aliciente para la gente joven a ponerse por su cuenta. Los alicientes, y es curioso, de la gente joven hoy en día es ser funcionario y cobrar un sueldo, a ser posible alto, y trabajar X horas, las menos posibles, y vivir bien. Así no se levanta un país. La historia se traduce en que todos aquellos países donde los funcionarios han subido de forma descarada
o los gobiernos de la nación al final subvencionan la vida de su ciudadanía, se convierten en países que se acaban irremediablemente hundiendo. Y lo tenemos en la historia de los países asiáticos, lo tenemos lógicamente en la historia de los países comunistas, que son los primeros que se han hundido, y lo estamos teniendo en la historia de los países latinoamericanos, con independencia de los robos y los latrocinios que se producen en los mismos, y como países históricamente en lo más alto, como podía ser Venezuela y algún otro alrededor, ahora mismo son países en la cola donde no se puede ni siquiera viajar por la poca seguridad que se produce en los mismos. Yo creo que el mercado hay que dejarle fluir, hay que dejar que funcione. Yo creo que quien tome medidas económicas tiene que tener mucho cuidado con lo que se está haciendo. Hay que cortar la inflación, sí, pero de las 3 grandes medidas del corte de la inflación, quieren poner 2, pero no quieren poner la tercera, que es la que funciona. Dicen que para cortar una inflación lo que mejor funciona es bloquear el consumo, congelar el consumo. Dicen que la segunda medida importante con la congelación del consumo es la subida de los tipos de interés para que se produzca lógicamente el ahorro y con eso se baja la inflación, pero que como son, al final yo me lo guiso, yo me lo como Juan Palomo, son parte interesada, no dicen la última que sí ayudaría a mejorar la subida de la inflación, y es que disminuyamos y recortamos el gasto público. Claro, si no disminuimos el gasto público, cortamos de golpe el consumo, que no es fácil, y subimos el ahorro, a 3-4 años vista la inflación comenzará a bajar, pero para cuando quiera haber bajado esos 3 o 4 años vista la inflación, más de 1/3, por no decir casi la mitad de los autónomos de este país habrán desaparecido y estaremos en la absoluta ruina, porque este país no vive de los 4.000 millones de euros de beneficio del Banco Santander, ni vive de los 500 o de los 100 millones de beneficios del Corte Inglés o de cualquier otra, ni de los miles de millones de beneficios de Google, etcétera, etcétera, que además tributan en otros países, sino que viven de los 1.500 euros de la renta de un trabajador, de los 10.000 de un pequeño empresario que tiene su negocio o de los 150.000 que puedan pagar las medianas empresas en impuestos y del IVA que éstas recaudan. Si cortamos ese flujo, pues probablemente estaremos a la cola. Yo insisto, deberíamos de empezar a dejar hablar tanto de la macroeconomía, deberíamos de dejar de fijarnos tanto en macroeconomía y fijarnos un poco más en la micro. En los problemas que está padeciendo el del bar de enfrente, de este plató, por ejemplo, o el taxista, que no le da a algunos y que están teniendo que cambiar los coches porque no les da para pagar el consumo ya ni el gas natural, o del sastre, con el tema de la tela que tiene que venir, o incluso de las propias farmacias, donde incluso tienen roturas de stock y determinados medicamentos que son necesarios para la población no llegan. Yo creo que deberíamos empezar a mirar un poquito de eso y dejarnos de macroeconomía, que la macroeconomía es el arte de engañarnos a todos los españoles con números contables, simplemente utilizando cifras que somos incapaces de comprender y que no nos llega. Porque, insisto, macroeconomía supone juntar Banco de Santander con 15.000 autónomos. Si los junto, el resultado es que estamos ganando millones. El problema es que eso le vas predicándolo ¿cuánto tiempo? Aquí, era joven, aquí éramos jóvenes tú y yo. Aquí casi 3 años. Sí. Y si se mira lo que dices la siguiente vez, hemos ido a peor porque los que nos mandan no han hecho ni puñetero caso de esto, sino que van en la línea contraria. Bueno, pero entonces, aunque se predique en el desierto hay que predicar. Hay que hacerlo. Es decir, la Iglesia Católica logró llegar a donde ha llegado porque a pesar de que los romanos mataban a todos los católicos, se tenían que esconder en las catacumbas, etcétera, etcétera, seguían dando oración y seguían predicando aunque fuera en el desierto. Pues esto es lo que hay que hacer lo mismo. Está claro. Entonces, mientras que no nos peguen un tiro, tendremos que seguir predicando. Más vale una voz que no ninguna. Efectivamente. Frank, has empezado el programa de hoy diciendo que todavía alberga esperanza, ¿eh? Sí, pero no. Acuérdate. Sí, no. David. No, yo simplemente voy a decir que habla del sentido común, porque al final el micro es lo que nos afecta al día a día y lo que estamos viendo. O sea, es simplemente bajarse a hablar a tus barrios, a la gente, a tu familia, a tus amigos, que eso es lo que están viviendo el día a día, lo está sufriendo, lo que estamos denunciando nosotros hace mucho tiempo, lo que está pasando. Te estás cargando la agricultura, te estás cargando los sectores primarios, te estás cargando los sectores productivos, la industria, la estás deslocalizando y te estás cargando al final
lo que viene siendo los barrios de las ciudades, porque al final los barrios se están muriendo, se están apagando, y por mucho que intentes fomentar el consumir en tu barrio, al final, empujando la macroeconomía, se termina comiendo la microeconomía, porque llega un momento que no puedes competir a la hora de conseguir materias primas. Usted me lo ha dicho perfectamente, un sastre tiene que acudir a coger la materia prima, no puede acudir a comprarla cuando tiene una macroempresa comprando toda la materia, o una pequeña empresa que se dedica a fabricar máquinas, por ejemplo, de diseño de hortofrutícola, no puede acudir a comprar mejor el aluminio que necesita para fabricar esas máquinas o esa botonería, se queda a la cola y al final termina por cerrar porque no puede. Y son pequeñas empresas que muchas veces nos damos cuenta y están ahí. Y a mí me preocupa sobre todo que esto es un goteo constante de pérdidas de empresas la que estamos viviendo, por mucho que nos quieran tapar. Y esas pequeñas empresas, podemos decir, el sector español que mueve, lo ha dicho correctamente muy bien, son las pequeñas y medianas empresas, son los pequeños autónomos que dan empleo y son los que al final los que se están jugando no solamente ese negocio, sino muchas veces el patrimonio de sus familias. Yo todavía me acuerdo, y todo el mundo lo ha olvidado, pero a mí no se me olvida, y voy a hablar, pero no el de la pandemia como tal, sino de los famosos 2.000 trabajadores de Nissan cuando decidieron cerrar Nissan en Barcelona en plena pandemia, el escándalo que hubo, las manifestaciones, las defensas, las ayudas que sacó el Estado, cómo ayudaron con el tema. A pesar de todo, Nissan se siguió yendo y eran 2.000 trabajadores. Desde entonces han desaparecido más de 100.000 autónomos, 50 veces los trabajadores que había en la Nissan de Barcelona entonces, y no se ha rezado ni una oración por su alma. Ha sido absolutamente nada. Búscate la vida, apáñatela como puedas, ponte por tu cuenta, y salva lo que puedas. Y bueno, por más que en este país al final acabamos salvándonos, porque al final acabamos arrastrando y trabajando lo que podemos para sacar las cosas adelante. Pero vendría bien la ayuda de un gobierno, el que sea, progresista, no progresista, o el que le dé la gana, que se ocupe de una maldita vez, de verdad, de la clase media española y de verdad de la clase trabajadora española. Y la clase trabajadora española no es solo la que defienden los sindicatos. La clase trabajadora, el grupo más importante de la clase trabajadora es el de los autónomos de este país, que además de trabajar más que sus propios empleados, no digo tanto, más que sus propios empleados, también es en estos momentos el mayor empresario contratador, porque si juntamos el número de autónomos y los trabajadores que tienen, es muchísimos más que los que puedan tener estas multinacionales que tienen tantas ayudas y tantas legiones de abogados para tributar y pagar lo menos posible. En fin, Fernando Santiago, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, explicarnos todo de una forma tan sencilla que todos lo podemos entender además. Gracias. Muy bien,